No sé si me conoces. Esto de tener a los chicos como alumnos te conocen en todos lados. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el stand? Todo el mundo saludaba, parecíamos políticos. Bueno, qué bueno que me conozcas. Bien, hoy vamos a comenzar una serie de estudios que está relacionada con justamente las emociones. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado que, por ejemplo, ayer se inició casi en todo el país la legislatura, provincia, nación, se inauguró lo que era el periodo legislativo, ¿no? Hablando un poco sobre lo que es la democracia, ¿no? Esta capacidad que tenemos para elegir por mayoría a alguien que nos gobierne durante 4 años, y aún así también las personas que están ahí se eligen por mayoría, por elecciones. Eso se llama democracia. Pero en nuestra vida actual nos estamos dando cuenta que la gente no se maneja muchas veces por lo que piensa, sino por sus emociones. Y tenemos esto que queremos comenzar a ver que se llama la democracia, que es el gobierno de las emociones. Hoy vamos a empezar a ver una en particular, ¿sí? Cuando César decía, están ansiosos por escuchar de la palabra de Dios, digo, está hablando justamente del tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? ¿Quién no ha sufrido la ansiedad? A ver, ¿quién no ha sufrido un cambio de trabajo? ¿Sí? Y estamos tratando de buscar a ver si podemos decir con qué vamos a llegar el mes que viene. ¿O quién no ha tenido que enfrentar una situación difícil de hablar y solucionar un conflicto con alguna persona? La ansiedad se da casi en todos los ambientes, en todos los ámbitos, y nos traspasa todo. No hay nadie que pueda decir, a mí no me toca la ansiedad, porque tarde o temprano la ansiedad llega y golpea nuestras vidas y nos ponemos en situaciones en las cuales nos sentimos ansiosos. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Bueno, por definición es una emoción que se experimenta en situaciones en que el sujeto se siente amenazado por un peligro real o imaginario. ¿Sí? Puede ser real o imaginario. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta, pero hay situaciones que nos hacemos la cabeza, como decimos, y empezamos a fabular. Y hacemos una historia en la cabeza nuestra de todo lo que nos está pasando y pensamos que no vamos a poder solucionar el conflicto y nos genera ansiedad. Y a veces no podemos dormir a la noche y nos despertamos a la noche porque constantemente la cabeza dice, no solucionaste el problema, tenés un conflicto, mañana te vas a ver, ¿cómo vas a hacer esta semana para pagar las cosas? ¿Cómo vas a hacer para llegar a fin de mes, para llegar con los chicos, para que estudien, para que le podamos pagar y solventar? Y nos hacemos muchas veces problemas imaginarios en nuestra mente que muchas veces no tienen fundamento. Una de ellas creo que se nos acordamos todos en Mateo capítulo 6, el capítulo 5 me parece, si no mal me acuerdo, cuando el Señor le decía a sus discípulos que no nos debíamos preocupar de una manera desmedida por las cosas que nos acontecen en la vida. Principalmente hablaba sobre la comida y la vestimenta. Y ponía el ejemplo de los pájaros y también de las personas. Cuando el Señor le dice que por nada debemos estar afanosos, tenemos que pensar que Él escribió un grupo de personas que vivían una cultura totalmente distinta a la nuestra. Nosotros, cada uno de nosotros trabajamos, algunos son mensualizados, algunos les pagan por quincena, algunos les pagan por tanto, pero todos tenemos dinero y a veces cuando trabajamos tenemos para poder solventar nuestros gastos. Cuando el Señor le dice a los discípulos que no se debían afanar, el trabajo no era como hoy. El trabajo era diario, se le pagaba un denario diario. La persona para comer ese día tenía que salir a trabajar ese día. Entonces era muy distinto cuando el Señor le dice a ellos, no se afanen porque van a comer, y les pone el ejemplo de los pájaros, porque era totalmente distinto a nuestra cultura. Y es más, cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa lo que se llama una alacena, o tenemos un lugar donde guardamos mercadería. En la antigüedad no era como nosotros lo vivimos hoy en la actualidad. Por eso cuando el Señor nos habla de que debemos descansar en Él y debemos confiar en Él, justamente para generar menos nivel de ansiedad en nuestra vida. Y la ansiedad, yo puse 3 cosas, pero hay muchos factores por los cuales se puede dar. La primera de ellas, ¿sí?, los temores hipotéticos. ¿Sí? Como decía recién, nos hacemos la película. Y comenzamos a hacer en la cabeza una historia en la cual no es. De algo pequeñito, como solemos decir, lo hacemos inmenso, lo hacemos grande. No sé si ustedes se han dado cuenta que ayer cuando comenzaron, yo se lo conté recién a alguna de las personas, como muchas veces la gente le gusta armar historias, ¿sí? Y a veces parece como el teléfono de compuesto, la hacemos bien grande. Y ayer pasaba un ejemplo, ¿sí? Que miraba cuando pasaba el tema de la apertura de sesiones
del Consejo de la Nación, de los diputados, de los senadores, y una persona le hizo a otra así, en el pecho, ¿sí? En una discusión, se nota que los dos se miraban feo, como que estaban hablando acaloradamente, le hizo así en el pecho y ya la persona salió a decir en los medios que la habían golpeado dentro del Senado, que lo habían agarrado en el Senado y que lo habían querido zamarrear y golpear. Entonces, temores hipotéticos. A veces de una cosa pequeña hacemos cosas grandes. A veces nos vemos en el súper o no nos divisamos en el súper y lo vemos a la distancia y no me saludó y ya empezamos. ¿Por qué no me saludó? ¿Y por qué será? ¿Tendrá algo contra mí? ¿Será que no me quiere saludar? ¿Se ve que hay algo que tiene conmigo? Y nos hacemos toda una historia. Temores hipotéticos generan ansiedad. A veces querer controlar las circunstancias genera ansiedad. A veces queremos tener el control nosotros, queremos manejar todas las situaciones, queremos tener el principio y el final de la historia, pero muchas veces hay cosas que no podemos manejar. Hay cosas que se nos escapan de la mano. Y ahí es donde entra la confianza en nuestro Señor de decir, descanso en lo que Él está haciendo. A veces son cosas que no planificamos y nos vienen de repente. Y aún así, como no podemos controlar las situaciones, tenemos que descansar que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y una de las cosas que creo que es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros es cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar. Y esto, cuando hablamos de primer lugar, hablamos de nuestras decisiones, las cosas que nos tocan enfrentar todos los días, hablamos también de enfrentar circunstancias, hablamos de hablar con personas que vamos a ir un poquito más adelante, y todo esto tiene una connotación en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Sí? Yo no soy un experto en esto, pero a nivel clínico tiene unas consecuencias la ansiedad de nuestra vida. Buscando un poco y enterándome, cada vez que pasamos por situaciones difíciles, el cuerpo genera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona, se la considera como la hormona del estrés. ¿Sí? Nos pone en una situación tensa, el cuerpo se prepara para enfrentar esa situación y comienza a generar todo esto en el cuerpo. Dicen los que saben, ¿sí? No es que es mi especialidad, pero dice que se producen las glándulas suprarrenales, las que están sobre los riñones. Ahí se genera esta glándula o esta hormona del cortisol y como está cerca de los riñones se reparte hacia todo el cuerpo. Y estas se liberan por situaciones reales o imaginarias. Puede ser una, por ejemplo, en inseguridad. ¿Alguien ha estado en una ciudad durante la noche? ¿Sí? ¿Alguien viaja en la ciudad, por ejemplo, en Neuquén? Hablemos de Buenos Aires. Hablemos de Córdoba. El otro día estaba hablando con mi hermana y me decía que los vecinos del lado de atrás le habían robado, ¿sí? Y le habían desvalijado la casa. Y ellos constantemente salen a las reuniones. Ellos de la iglesia donde les quedan ellos, miren esto, que anecdótico, ¿no? De la iglesia hacia donde se congregan ellos todos los días tienen que bajar 20 kilómetros. Reunión el miércoles, reunión los viernes, reunión el sábado, reunión el domingo. 20 kilómetros de donde ellos viven a donde se reúne la iglesia. Él es hoy uno de los ancianos de la iglesia. Entonces, todos los días la casa está sola. Las casas no están siempre todos en la casa. Sin contar los que salen a trabajar durante el día, mi sobrino, mi otra sobrina se casó, no está en la casa, los dos trabajan, mi cuñado, mi hermana. O sea, la casa queda sola y ya se hacía en la cabeza. Fíjate qué difícil que está Córdoba. Fíjate que nos pueden robar, fíjate que pueden pasar situaciones complicadas. Y a veces nosotros también en la seguridad, vamos una noche en la ciudad, ¿sí? Y puede ser que el GPS nos lleve por un barrio que no teníamos planificado y empezamos. ¿Y este barrio será seguro? Esto tendrá complicaciones, me pueden asaltar acá. Y nos empezamos a hacer todas esas cosas porque nos empezamos a tensionar, generamos toda esta historia, como por ejemplo con la inseguridad, que a veces puede ser real y a veces no. Vuelvo a decir, ¿cuál es el conflicto mayor? Dicen los que saben que la mente muchas veces no distingue cuándo el conflicto es real, cuándo el conflicto es imaginario, pero la mente le manda una señal. A las glándulas suprarrenales mandan cortisol al cuerpo, tensión en el cuerpo porque viene una situación difícil. Ahora, fíjense qué hermoso que esto de la creación del Señor, que aún así el mismo cuerpo genera otra hormona para contrarrestar esta hormona del cortisol que nos tensiona y a cada uno de nosotros nos genera ansiedad. Y la siguiente de las que podemos ver de estas hormonas que trabajan en el cuerpo es la hormona de la dopamina, ¿sí? Que está considerada como la hormona del bienestar, la que genera el placer. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, ¿sí? A una como a la otra. ¿Y esta dónde se encuentra? Bueno, esta se encuentra en el cerebro. No sé si llegan a ver ahí un punto negro,
¿sí? Y regula el sistema de recompensa y motivación. Dice, se libera cuando se experimenta algo placentero o se logra un objetivo deseado, ¿sí? Y puse unos ejemplos ahí, ¿sí? La dopamina. Una de ellas, de los ejemplos, es la del ejercicio, ¿sí? Cuando uno hace ejercicio físico, el cuerpo genera dopamina, genera una sensación de bienestar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros salimos a caminar en la semana? ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicio? Y no te digo que vayas a un gimnasio, que pagues una hora de gimnasio para estar haciendo gimnasio. Estoy hablando de hacer un ejercicio, de caminar. A veces no lo hacemos, pero cuando llega el momento crítico en el cual estamos mal y vamos al doctor, el doctor lo primero que dice, ¿qué estás haciendo durante el día? Y estoy sentado todo el día en la compu. Bueno, salí a caminar. Salí a caminar. Y quieras o no, genera placer en nosotros el salir a caminar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me suele pasar, a veces estoy con la cabeza que me trina, o a veces estamos tensionados, y salimos a caminar y volvemos distintos. Se me pasó el dolor de cabeza, me siento mejor, vamos charlando de otras cosas que no tienen nada que ver con las situaciones que nos pasan. Entonces, el ejercicio es parte de nuestra vida que muchas veces no lo hacemos. Otra de las cosas que genera placer, no sé si lo llegan a ver a ustedes ahí, la comida. ¿Sí? Chocolates, helados, no sé, a alguno le debe generar placer comer a otra cosa que no sea de lo que está ahí en el pizarrón, en la imagen. Pero sabemos que hay cosas que nos generan esa sensación de placer en el cuerpo, de sentir esa recompensa en nosotros. Otra de las cosas, lamentablemente, que está muy de moda, ¿sí? Es el alcohol. El alcohol también genera placer. Despierta o larga dopamina en el cuerpo. Ni hablar tampoco de las adicciones. Uno puede llamarle a las adicciones acá alcohol, puede llamarle droga, puede llamarle tabaco, puede llamarle lo que sea. Genera también en nosotros esa sensación de placer y bienestar. Pero en el fondo, todos estamos buscando paz. Todos en el momento que estamos tensionados y sentimos que las cosas no salen como nosotros queremos, que van más allá de nuestro control, todos en el fondo buscamos paz. ¿O no es así? No queremos tener la seguridad de que las cosas, a pesar de que sea una tempestad fuerte, hay alguien que va manejando ese barco que es el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos salir de una situación tensa, de estas situaciones de ansiedad que todos vivimos y cotidianamente nos pasan? Hay 4 cosas que vamos a ver en la Biblia. La primera de ellas, libro de Filipenses, el capítulo 4. Ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, porque Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le quiere dejar 4 cosas. Vamos a ponernos en contexto. Pablo le escribe desde la cárcel a los filipenses. Hacía 2 años que estaba encarcelado. Y Pablo cuando le escribe, había sido que estaba encarcelado porque él había pedido, no sé si ustedes se acuerdan, una audiencia para hablar con César sobre su situación. Entonces, él estaba esperando que César, el emperador romano, en ese momento pudiera decirle, bueno, Pablo, vení, vamos a charlar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu conflicto? Bueno, yo determino esto. Usted sabía que cuando César te llamaba, no César acá, ¿no? César el emperador, ¿sí? Cuando él te llamaba tenías 2 opciones. O te llamaba, como decimos, ¿has visto la película El Gladiador? ¿Vieron cuando el emperador se para y hace el dedo así? ¿Qué quiere decir? Que viva, vamos. Pero si el emperador hacía así, que muera. Y Pablo estaba esperando esa reunión con César durante 2 años y él sabía que de esa reunión o quedaba vivo o iba a la muerte. Ahora, esa es una situación de que te puede generar ansiedad. Y sin embargo, Pablo escribe desde la cárcel y nos va a dar 4 cosas para que nosotros podamos tener, para que nosotros nos podamos llevar en esta mañana. La primera de ellas, capítulo 4 y versículo 2. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, que compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué pasaba en la iglesia de Filipos? Había un conflicto entre 2 hermanas. Hermanas que tenían, se nota por lo que cuenta Pablo, que habían sido mujeres que tenían acá un ministerio o que estaban trabajando en algún momento junto a la iglesia y el conflicto las había llevado a que se distanciaran. Y vos fíjate que la mayor cosa que puede generarnos a nosotros tensión son nuestras relaciones personales. El otro día hablábamos acá en la iglesia que no siempre vas a encontrar la iglesia perfecta.
Nunca vas a encontrar un lugar donde no hay conflicto. En tu casa hay conflicto, tenés conflicto con tus hijos, tenés muchas veces conflicto con tu cónyuge, muchas veces tenés conflictos laborales. El problema no es no tener conflicto, sino el problema es cómo vamos a solucionar esos conflictos. Y la primera de las cosas que Pablo habla, estando en el contexto de la iglesia, dice, ruego a las dos hermanas, como dice ahí, puse yo, que hagan las paces. Es hora de solucionar los conflictos. Es hora de que realmente nuestras relaciones estén en armonía. Eso habla del mismo sentir, estar en armonía. Estar en una situación de plenitud con la otra persona que está al frente tuyo. Por eso dice ruego. Y dice llamar cerca. ¿Para qué? Con un sentido de urgencia. Hay que solucionar el conflicto. Y fíjate que Pablo tampoco dice, le ruego a Evodia que arregle con Síntique. O no dice al revés, le ruego a Síntique que arregle con Evodia. Porque le está diciendo que no toma partido por ninguna de las dos, pero que las dos tenían que solucionar el conflicto. ¿Cuántas veces nosotros tomamos partido por una situación conflictiva? Y nos ponemos de un lado o del otro. Y lo que tenemos que ayudar a esas personas a solucionar. Pablo le termina diciendo más adelante, te ruego a ti también que ayudes a estas. Si hay algo que genera tensión en nosotros, es cuando no hay conflicto entre nosotros y no lo solucionamos. No los hablamos, no los charlamos, no los ponemos sobre la mesa. Y Pablo le está diciendo acá, relaciones saludables. Relaciones saludables. Tenemos que aprender a solucionar los conflictos. Si tuvieran un conflicto con una persona hoy, cualquiera sea, de la iglesia o fuera de la iglesia, saben que la palabra de Dios se puede aplicar tanto en el contexto de la iglesia como fuera del contexto de la iglesia. Si tuvieras un conflicto con alguien, ¿cómo haces para solucionarlo? Mateo, acá dice, vamos rapidísimo. Ahí, solucionamos las cosas como nos enseñaron a veces papá y mamá, o a veces cuando estábamos en la escuela, nos enseñaron a solucionar conflictos. ¿Cómo solucionamos los conflictos? Mateo 18 dice en primer lugar, ¿qué cosa? Hablando con la persona ¿cuándo? Estando solas. Mateo 18, hablando cuando estás a sola con la otra persona. Mateo 18 también dice, si no lo solucionaron entre ustedes dos, busquen a alguien que les ayude a solucionarlo. ¿Qué le estaba diciendo acá Pablo? Ya no lo pudieron solucionar ellas dos juntas. Ahora le dice, cuando escribe a Filemón, acá que le escriba, cuando le está escribiendo a la iglesia, y es justamente Epafrodito el que llevó la carta, le dice, ayúdenle a solucionar el conflicto. O sea, el primer paso de hablar juntos no lo habían solucionado. El segundo paso es traer a alguien que te ayude a solucionar el conflicto. Ese es el segundo paso. ¿Y el tercer paso? Bien fuerte, ñeca. La iglesia, nos saltemos. El tercer paso se los cuento a los ancianos. Gente que son los líderes responsables de la iglesia. Cuarto paso, recién se le comunica a la iglesia. O sea que un conflicto entre Cristo y yo, si lo llegamos a solucionar entre Cristo y yo, nadie más se entera. La cuarta instancia, recién se entera la iglesia, pero para que ayuden a solucionar el conflicto. Es la cuarta instancia. Si a veces hacemos al revés. Empezamos por la cuarta, le cuento a todo el mundo la cuestión que yo tengo con Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que genera ansiedad en nosotros, no solucionar los conflictos. Y Pablo dice acá, hay que solucionar los conflictos en primer lugar. Segunda cosa que pueden generar ansiedad en nosotros. Capítulo 4 y versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra versión dice, volver a regocijarse, volver a tener una relación especial con el Señor. La segunda de las cosas, fortalece tu relación con el Señor. Yo puse ahí, volver a la fuente. ¿Cuánto hacemos nosotros por nuestra relación con el Señor? El otro día decía, el miércoles, hablaba de que tenemos grupos de crecimiento. Los grupos de crecimiento son una reunión de matrimonio, porque se le habla a la familia, una reunión de varones, porque se le habla a los varones en base a su edad, a sus cosas que están viviendo. Una reunión de mujeres es un grupo de crecimiento, porque hablan cosas las mujeres que por ahí no se animarían a hablar con su cónyuge. Ahí se hablan cosas también para solucionar. Una reunión de horas feliz, o como le llamamos nosotros ahora, conéctate con Jesús. Es una reunión de crecimiento para los chicos. Y podríamos abrir un montón de reuniones de crecimiento más. Pero eso es a nivel congregacional, a nivel iglesia, a nivel donde nos juntamos todos, donde disfrutamos, donde a veces nos reímos, donde a veces, muchas veces,
nos ponemos la camiseta y transpiramos juntos, como la última vez cuando hicimos la venta de los palchuques. Y todo el mundo trabajando con algo en su casa, o trayendo, o colaborando, y nos juntamos y colaboramos todos. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que hacer por nuestra propia vida, por nuestra vida individual con el Señor. Entonces, un devocional a la mañana no te va a llevar mucho tiempo, pero te puedo asegurar que si lo haces con conciencia va a cambiar tu vida, va a cambiar tu día, la perspectiva de las cosas que te van a pasar en ese día. Un tiempo durante la mañana, la jornada, cada uno tiene sus horarios. Algunos trabajan a la tarde, otros trabajan a la mañana, otros tienen su jornada de escuela en la mañana, otros la tienen en la tarde, otros la tienen mezclado entre la mañana y la tarde, otros tienen clases nocturnas. No sé cuál es el horario, porque no todos podemos tener el mismo trabajo y no todos, si hiciéramos todo lo mismo, no habría diversidad. Pero aquí es lo que estoy apuntando, que en el lugar donde vos estás, en la función que vos estás, vos tenés que hacer por tu relación con el Señor lo que nadie puede hacer. Cuando el pueblo de Israel fue al desierto, ¿ustedes se acuerdan cuando fue al desierto? ¿Sí? No había un súper para abastecer a todo el mundo. Cuando fueron al desierto, no había un lago correntoso para que fueran a tomar agua. ¿Sí? Cuando fueron al desierto, no había un McDonald's o un Rappi o no sé, cualquiera de estas cosas que podemos llamar hoy para decir, che, ¿me traes una hamburguesa con papa frita? Porque acá en el desierto no hay mucho para comer. No había nada. Pero el Señor le dijo al pueblo, cada uno de ustedes tiene que buscar durante 6 días su comida, su ración, para todo ese día. Y el último día van a recoger 2 veces, porque el séptimo día no trabajaban, para que pudieran comer. Y Dios le enviaba maná. Y todos los días tenía que ir cada uno, según el comer de cada uno. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que es tu responsabilidad buscar al Señor. Es tu responsabilidad orar y hablar con el Señor. Es tu responsabilidad mantener los puentes de comunicación con el Señor. No depende de otra persona. No depende de un tercero. No depende de tu cónyuge. No depende de tus hijos. Depende de que vos entiendas cuánto necesitas al Señor para que puedas tener ese regocijo. Alguien dijo una vez que a veces el cristianismo lo vivimos como el jarabe para la tos. ¿Vieron cómo el jarabe para la tos? Muchos hacemos, qué feo. Pero después decimos, pero hace bien. Y a veces vivimos el cristianismo así. Lo vivimos como, tengo que hacer estas cosas. Pero bueno, dicen que hace bien. Dicen que ayuda. Dicen que acompaña. Y sin embargo el Señor, Pablo dice, fortalezcan su relación con el Señor. Vuelvan a regocijarse, vuelvan a tener ese deleite por decir, Señor, qué bueno es venir a tu presencia. Recién decía, ¿cuántas promesas sabemos? Y cada uno puede tener 1 o 2 que lo han mantenido anclado durante mucho tiempo. ¿O no? ¿Tenés alguna promesa que te mantiene anclado? ¿Tenés alguna promesa que te mantenga en un estado de equilibrio? Hay momentos que te van a ayudar ciertas promesas y ciertas palabras que te van a acompañar. Yo siempre me acuerdo la que más me acompañó cuando salí de casa, que tenía entre 18 y 19 años, es cuando el Señor decía, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y me acuerdo que fue la primera vez que iba en un viaje largo. O sea, imagínense ustedes, de acá a Córdoba hay 1800 kilómetros, lo mismo había de Córdoba hacia Andacollo, donde estaba la escuela evangélica. Y cuando me iba, gran parte del camino era desierto. ¿Y saben lo que me iba preguntando cuando iba en el segundo colectivo, que encima era más chiquito que los largos de distancia? Digo, ¿a dónde estoy yendo, Señor? ¿A dónde estoy yendo? Pero sabía que había una voz que me decía, a la tierra que yo te mostraré. Si bien siempre mi corazón quería quedarme en la escuela evangélica porque me parecía que era algo hermoso, el Señor nos trajo a este lugar con Ari, después conocimos a César y a todos los que estaban de años, incluso a Nalía, Iris, y la verdad que era esta tierra, no la otra tierra. Pero fue el lugar donde me trajo en primer lugar. Entonces siempre hay palabras de Dios que nos alientan en algún momento de nuestra vida y marcan nuestro corazón. Por eso dice acá, fortalece tu relación con el Señor. No depende de nadie, más de que vos pongas y no sientas, sino entiendas que necesitas
al Señor. Tercera de las cosas, ¿sí? ¿Cómo salir de una situación de ansiedad? Vamos con la tercera. Capítulo 4 y versículo 6. Ahí estamos, ahí nomás. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí puse, usar los problemas como un trampolín. ¿Cuántas situaciones complicadas pasó durante el día? Uf. ¿Y durante la semana? Uf. ¿Y durante un mes? Listo, ya tengo el tanque lleno. Y siempre pasamos situaciones complicadas. Pero lo que el escritor está diciendo es que nada nos tiene que quitar, como decía un pastor, la paz. Y si hay una situación conflictiva, en vez de salir y ponerme tenso y decir cómo lo soluciono, lo debo utilizar como la oportunidad para llevárselo al Señor en oración. Yo esto lo conté la otra vez. Mi casa de la escuela a casa, tengo 3 cuadras. Gracias a Dios. ¿Quién trabaja tan cerca? Nadie. Pero estamos cerca. Pero muchas de las veces que salimos, no cruzamos el portón, ¿sí? A veces con Hanna caminando y a veces en la camioneta que fui acá. Y comenzamos a orar. En 3 cuadras. Desde la salida de casa hasta llegar a la escuela. Y a veces oramos por que nos cuide el Señor, y a veces oramos por los alumnos, y a veces oramos por los compañeros. Y voy a decir, pero todos los días, por lo menos de lunes a viernes, en ese trayecto sí oramos. ¿Y sabes qué te quiero decir esto? Que todas las cosas que podemos llevarle al Señor en oración, todos los conflictos, los problemas, las situaciones difíciles, las debemos utilizar como un trampolín para hablar con el Señor. Si estuviéramos hablando de la misma manera que vemos los conflictos, nuestra perspectiva de los problemas cambiaría. Fíjate que acá dice afanoso, la palabra que utiliza ahí es estar preocupado por. Hay algo que te preocupa. Y alguien dijo que la preocupación es cabeza dura, porque no te deja dormir la noche. ¿No te levantás alguna vez a la noche por algún conflicto que no solucionaste el otro día? Miren la ansiedad. El otro día, el miércoles, hablábamos de eso. Y hubo 2 chicos que estaban acá que dijeron, cuando el primer día de clase, ¿qué hicieron? Como nunca se levantaron a las 5 de la mañana. La escuela era a las 8:30, pero se levantaron a las 5. Y ni hablar de otros que se levantaron 2, 3 veces a la noche. Por esa ansiedad de encontrarse con todos los compañeros. Pero somos propensos a eso. Y el Señor dice, por nada estoy preocupado. Fíjate lo que dice, ¿por qué? O sea que si yo salgo acá afuera y el jefe me dice, che, ¿sabes que necesitamos reducir el personal porque no nos están dando los números? Puedo decir, pero ¿por qué voy a vivir? Por nada estés afanoso. A ver, ¿cuántas situaciones que nos ponen estresantes? Y el Señor dice, por nada. ¿Cuesta ejercitar esto? Cuesta ejercitar esto. Pero debemos entender una profesora difícil. ¿A quién no le tocó una profesora difícil en la escuela? No levantan la mano. ¿Quién no le tocó? Yo siempre cuento la historia en la secundaria cuando me tocó didáctica. La profesora se sentó un día así, me vio así como de acá a Alicia y me miró y dice, ¿qué edad tiene usted? Así me dijo, ¿qué edad tiene usted? 18. No le voy a entregar el título este año, usted no puede aprobar con esa edad. Así, delante de todos. Tengo que contar que hasta los 17, 16, yo era muy introvertido, todavía lo soy. Era muy introvertido, no hablaba con nadie, casi con nadie, muy poco con algunos compañeros, contaba con la mano. Y que me diga delante de todo, no vas a aprobar. Imagínate lo que fue todo el año, 2 veces a la semana encontrarme con la profesora. 2 veces a la semana. Ahora,
Yo en aquel momento no lo entendía, pero cada vez que tenía que ver a la profe, ponía mi mejor cara de gente estudiosa, ¿sí? Y yo sé que no usaba lente, y me ponía ahí con todos los libros que nos hacía leer, y empezaba a decir, vas a ser el primero en pasar hoy. Así, todas las clases igual. No lo entendí en aquel momento, pero hoy lo entiendo. Si todos los días tuviéramos que vivir una situación complicada y todos los días le tendría que hablar a Dios, descansaría de otra manera. Podría cerrar los ojos durante la noche. Entonces, me adelanté una ahí me parece. Volvemos para atrás. Fíjate lo que dice acá en el anterior que estábamos viendo, el 3. Convertí tus problemas en oraciones, ¿sí? Dice, con acción de gracia, hay algo que muchas veces no hacemos. Muchas veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos, ¿o no es así? ¿No nos enfocamos en las cosas que no tenemos? Señor, quisiera cambiar el auto. ¿No está mal? No, no está mal, pero no sería una prioridad para el Señor en ese momento. Señor, quiero cambiar de trabajo porque... Señor, no puedo decir quiero cambiar otra cosa. ¿Cuántas cosas a veces nos estamos quejando de Dios por las cosas que no tenemos y a veces nos tenemos que enfocar en lo que ya recibimos? ¿No tenés un lugar donde dormir? ¿No tenés un lugar donde comer? ¿No tenés una familia donde estar? ¿No tenés una iglesia donde congregarte? ¿No tenés tantas cosas por las que agradecer? Y en primer lugar, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, vos fíjate acá, tenemos que aprender justamente a enfocarnos en las cosas que ya recibimos. Y termina diciendo el pasaje en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué te termina diciendo el escritor? Si nos enfocamos en darle gracias al Señor y dejamos de ocuparnos en los problemas, Dios va a cuidar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La parte que no se puede tocar del ser humano. ¿Qué tal, no? ¿Quién como el Señor que nos diga, y la paz de Dios va a guardar tus pensamientos? ¿Cuántos de nosotros por eso decíamos, en el fondo buscamos paz? En el fondo buscamos que las cosas marchen. En el fondo buscamos que las cosas realmente salgan conforme al propósito de Dios. Y la cuarta de las cosas, ¿sí?, para poder salir de una situación así de ansiedad, está en el mismo capítulo 4 y versículo 8. Fíjate lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes qué? La última de las cosas, vigila tus pensamientos. De este solo pasaje podemos hablar un montón de más porque tiene 8 filtros ahí que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a vigilar nuestros pensamientos. ¿Cómo es eso de vigilar? Dice ahí pensar, hacer el inventario y estimar. ¿Cuántos procesos mentales se producen en el día? No me digas, porque ni yo lo sé. Pero todos los días pasan cosas en nuestra mente. Y alguien dijo que los pensamientos son como los pajaritos, que vos los podés dejar que revoloteen tu cabeza. Lo que sí podés evitar es que ese pajarito haga nido en tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Que ese pensamiento que hoy te preocupa y que está dando vuelta en tu cabeza, tenés dos opciones. O lo sacás de tu cabeza o dejá que se quede en tu cabeza, y si se queda en tu cabeza, va a modificar tus pensamientos y va a modificar tus sentimientos. Porque el resultado de los sentimientos son por la unidad que tenemos con nuestros pensamientos. Y la Biblia dice que nunca nos enseña a sentir, sino nos enseña ¿qué? A pensar. La Biblia te enseña a pensar, no a sentir. Porque el resultado de nuestros sentimientos son nuestros pensamientos. Por eso dice acá, en esto pensar. Y el otro día escuchaba a una persona que decía, ¿alguna vez les tocó viajar en avión? César dice que no. Yo sí viajé varias veces, tuve la oportunidad cuando era joven. Viajaba varias veces en avión. O sea, hace 2 años, 3 años. No, porque estaba en Andacollo, con 19 años, y todavía seguí estudiando música.
y viajaba cada 2 meses para rendir libre. Quise hacer una especialización que después con el tiempo no la pude terminar. Entonces viajaba en avión. Anécdota entre medio, yo durante 1 año y medio no cobraba, pero los hermanos de la iglesia me ofrendaban el pasaje para que yo pudiera seguir estudiando. Nunca me olvido de esas cosas. Y viajaba en avión. Y vos cuando vas en avión, siempre, ya sé que lleves el bolsito, siempre pasa por un escáner, ¿no? Y vos te pones a fijar que hay un tipo que está sentado ahí, o una chica que está sentado mirando el escáner y va mirando todos los bolsos que van pasando, ¿sí? Vigilando. Y claro, cuando ve un cuchillo adentro, pare, abran acá, esto no puede pasar. Ve algo punzante, no, esto tampoco puede pasar. Ve algo que puede ser producto inflamable o alguna cosa y dice, no, esto no puede pasar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando el Señor habla de vigila tus pensamientos, es porque vos tenés que estar mirando qué es lo que pasa en tu cabeza. Vos tenés que preguntarte, primer filtro, dice todo lo que es verdadero. Vos ponés un pensamiento en tu corazón y pasás al primer filtro, pensamiento. ¿Es verdadero lo que estoy pensando? ¿Será que mañana si se larga a llover y el viento que se va a levantar y que va a volar las chapas porque va a venir a 120, 30 kilómetros por hora? ¿Es verdadero un pensamiento así? No. Listo, entonces no es verdadero. Es verdadero y puedo filtrar todos los pensamientos y vigilar las cosas que pasan en nuestra mente para que ese pensamiento no produzca en mí ansiedad. Hay alguien que el otro día terminamos de leer un libro, es viejo este libro, no es nuevo, se llama La batalla de la mente, ¿sí? Y habla muchas veces de estas cosas que pasan en nuestra cabeza, cómo muchas veces nuestra mente nos limita a hacer las cosas que Dios tiene preparado por nosotros porque nos limitamos a nuestra propia capacidad. Y ponía un solo ejemplo y con esto termino. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron a la tierra prometida? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando fueron a la tierra prometida? Que fueron los primeros a ver los espías y volvieron. Y 10 de esos espías, ¿qué dijeron? No podemos ir. Primero, porque son más grandes que nosotros. ¿Sí? Ya los miraban así. Son más grandes que nosotros. Pero cuando termina diciendo, y nosotros le parecíamos a ellos que éramos como langosta. O sea, ellos nos estaban mirando a nosotros como si fuéramos una cosita chiquitita así. Claro, en su cabeza, ellos decían, no podemos. Y sin embargo, los otros dos, Caleb y Josué, ¿qué decían? Vamos, porque nosotros podemos más que ellos. Y es más, uno termina diciendo, y los vamos a terminar como un bocado de pan. ¿Hoy desayunaste? ¿Llegaste a desayunar? ¿Comiste pan? No, así no, yo soy sin tac. No como el pan. Te metiste algo en la boca. No fue tan difícil agarrar algo y llevarlo a la boca para comer. Caleb y José decían, a esta gente los vamos a vencer como si fuera un pedazo de pan en nuestra boca. Pero los otros días dijeron, no vamos a poder. ¿Dónde estaba la limitación? Si los dos se fueron a ver la misma tierra, ¿dónde estaba la limitación? En quién confiaba cada uno. ¿Dónde está la limitación de nosotros? Donde nosotros ponemos, ¿qué cosa? Nuestra confianza. Por eso termina diciendo el escritor, fíjense cómo termina este pasaje del capítulo, versículo 8. Termina diciendo, en esto pensad, y lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. O sea, llevad esos pensamientos a la acción y termina diciendo qué cosa. Y el Dios de paz, ¿cómo dice? Estará con, primero la paz de Dios a tu vida. Pero después dice, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué te está diciendo? No vas a estar solo. Voy a estar con vos para caminar a tu lado. Que realmente el Señor nos ayude con esta primera emoción, ¿sí? La ansiedad. ¿Sí? No lo suplas comiendo, ¿sí? Para tener dopamina y que el cuerpo se sienta bien a pesar del estado de tensión, de la tensión que tenemos adentro. Vamos con el Señor. Si tenemos conflicto con alguien, solucionamos. No puede estar años con un conflicto guardado en el corazón. Primera de las cosas. Segunda de las cosas, ¿qué decían? Volvé a tener la relación que tenés con el Señor. Tu relación con el Señor depende de vos, no depende de otro. Depende de vos. La tercera, que nada te quite la paz, decía un pastor.
¿sí? Que nada te quite la paz. ¿Para qué? Para que podamos bajar nuestro nivel de ansiedad, para que estemos más tranquilos y aprendamos a pensar como Dios quiere. Vigila tus pensamientos. ¿Vas a vigilar tus pensamientos? Hay otro pasaje que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Vamos a orar esta mañana agradeciendo a Dios, porque si hay algo que tenemos en primer lugar es la paz de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo logró allí en la cruz. Allí en la cruz se logró la paz. La paz que hoy cada uno podemos disfrutar. Vamos a orar en esta mañana y que el Señor realmente te pueda bendecir tu vida y ayudarte en esta semana. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Qué desafío tenemos, Señor, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar, Señor, esa manera de ver las cosas, de que, Padre, podamos realmente caminar en esta tierra, no como un extraterrestre, sino como personas que enfrentan el mundo, sabiendo que no estamos solos. Señor, queremos agradecerte porque desde el momento que viniste a la tierra a morir en la cruz por cada uno de nosotros, desde ese momento se abrió un camino y está libre, de libre acceso para cualquiera que se anime a creer, que se anime a confiar, que se anime realmente a valorar la obra que Cristo hizo en la cruz. En esta mañana queremos agradecerte porque sabemos que tú pagaste nuestros pecados y hoy tenemos paz, pero no porque nosotros la hayamos ganado, sino porque Cristo la ganó con su sangre. Bendice, Señor, este pan que vamos a participar, símbolo del cuerpo de Cristo. Él fue nuestra paz. Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la obra que Cristo hizo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.